buenas noches, queridos amigos, autoridades civiles y militares también. Muy buenas tardes, queridos socios, queridos compañeros de la Junta Directiva, queridos alumnos de la Universidad de Jaén. Encantadísimo de teneros aquí con nosotros en nuestras actividades, que son actividades no solamente para nuestros socios, sino para todo aquel que quiera acompañarnos. Muchísimo gusto de tenerles aquí, en una fecha que se va acercando a una conmemoración de, bueno, pues de lo más importante que tenemos como país, ¿no? Que es nuestro marco legal, nuestro marco normativo, el que nos ampara desde el punto de vista de la convivencia, ¿no? Y de nuestra manera de actuar. La Constitución española. La Constitución española, que ya va a cumplir, me parece que son 46 años, y bueno, se acerca ya a los 50, y creo que es un buen momento parar de nuestras cuestiones cotidianas, de nuestra vida, nuestros asuntos de Jaén, pues para tratar algo que aunque a nivel nacional nos afecta tan de cerca a cada uno de nosotros, ¿no? Porque de nuestra Constitución depende también nuestra forma de vida prácticamente. Entonces, para esta ocasión contamos con una persona de privilegio, porque es uno de los mejores constitucionalistas que hay actualmente en España. Una persona de enorme prestigio, como ahora pasará a presentar nuestro amigo y compañero José Ángel Marín, también profesor de Constitucional, y yo no me quiero hacer pesado, le voy a pasar directamente la palabra para que pase a presentar a nuestro ilustre conferenciante. Bienvenido a Jaén. Muchas gracias. Pues Miguel Ángel, José Ángel, como tú quieras. Bien hallado. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, señor presidente, querido Alfonso y queridos miembros de la directiva del Foro Jaén de Opinión y Debate, señor subdelegado de Defensa. Gracias a todos los asistentes y a los que insuflan savia nueva a esta entidad del foro de esta tarde. Gracias al profesor Torres del Moral por estar aquí esta tarde y por regresar a su tierra en AVE, a Córdoba, claro. Tenerlo entre nosotros es como tener a Ulpiano, o a Savigny, o a Condorcet, o a Montesquieu. Entre nosotros, aquí en Jaén, en su tierra, porque el profesor Torres del Moral nació en Arjona no hace tanto, y vivió en Martos, vivió aquí en Jaén hasta los 20 años, y luego ha seguido su vida académica en Madrid, y ahora les voy a hacer un pequeñísimo recorrido rápido por su trayectoria académica y universitaria, que es lo que él ha sido siempre y es un gran universitario. Tenerlo aquí entre nosotros yo creo que es un privilegio, para mí lo es, al menos porque es un maestro del derecho constitucional, y cualquier constitucionalista bien nacido debe reconocerle su magisterio, ¿no? Antes de que la universidad se convirtiera en un instituto de secundaria, las universidades me refiero, antes de que los profesores universitarios nos convirtieran en burócratas, aquello, ¿no? A uno por los despachos y pone un letrerito, un post-it amarillo, no molestar, estoy haciendo currículum. Antes de que el chat GPT colonizara las vidas de los universitarios, antes de todo eso, y no hace tanto, la ciencia y la reflexión anidaban en las universidades. Eran tiempos en que la nave del conocimiento surcaba el mundo universitario y tenía timoneles como el profesor Torres del Moral. Sus manuales de Derecho Constitucional los estudiamos nosotros, los estudian nuestros alumnos de la Universidad de Jaén, los estudié yo, y antes que yo también los estudiaron otros profesores y discípulos del Derecho Constitucional. Sus manuales de Derecho Constitucional han sido el alimento nutricio de cuantos nos hemos dedicado al derecho público y al derecho constitucional. Yo diría que sus libros han sido libros de cabecera. Como digo, el profesor Torres del Moral es un jiennense de pro, de esos que hace a uno sentirse orgulloso de esta tierra, pese a las muchas deficiencias que arrastra.
Él es doctor en Derecho y doctor en Filosofía, catedrático emérito y catedrático honorario de Derecho Constitucional de la UNED. Ha impartido docencia en la Escuela Diplomática y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Es Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort por mérito en el campo del Derecho y de la Justicia. Académico de número de la Academia de Derecho Internacional, académico correspondiente de la Academia de Ciencias Nobles Letras y Bellas Artes, académico correspondiente de la Academia de Derecho Constitucional de Perú. En fin, ¿qué les voy a decir? Autor de 25 monografías, ha participado en 75 obras colectivas de materia jurídica, es autor de 56 estudios y artículos científicos, de esos que se publican en revistas que no tienen fotos. Ha prolongado 48 obras de diversos libros y a diversos juristas, ha dirigido la revista de Derecho Político, ha dirigido 35 tesis doctorales, de las cuales bastantes de ellas recibieron el galardón, la mención de premio extraordinario. En fin, ha sido miembro de 92 tribunales de tesis doctorales. Bueno, pues aquí les dejo a ustedes con uno de los bastiones del derecho constitucional que ha venido a visitarnos a Jaén. Gracias, Antonio. Gracias. Buenas tardes. Estaba oyendo a mi compañero y recordando una anécdota en una situación parecida a esta, en la que el presentador hizo los elogios del conferenciante. Y la verdad es que se esmeró bastante y estuvo tiempo presentando. Y cuando le tocó el turno al orador, dijo: estoy deseando escucharme. Bueno, no diría yo eso en esta ocasión, porque además estoy un poco constipado y si me escucho no voy a poder hablar. Sí, soy de Jaén, nacido en la provincia, criado en la capital, donde incluso formé parte de un club deportivo. Aquí alguno de los miembros de ese club deportivo. No jugué a baloncesto por razones obvias, ¿no? Y desde que me fui a Madrid, hombre, uno termina acostumbrándose a todo, incluso al infierno, decía aquel, ¿no? Pero la verdad que me costó trabajo acomodarme a Madrid, porque me acordaba mucho de Jaén. Aquí fui verdaderamente feliz, porque aquí tengo los amigos y los sigo teniendo, afortunadamente. No los pierdo, no los perderé. Y porque pues aquí hice los primeros años de mi vida, ¿no? A partir de los 4 años, hasta los 20, ¿no? De manera que vuelvo a Jaén siempre con mucho gusto y siempre deseando volver, aunque no siempre puedo. Bueno, pues dicho lo cual, espero que ustedes apliquen a las palabras de mi compañero un coeficiente de reducción del 95%, y para dejarlo en su nivel apropiado. Lamento defraudarle, pero no puedo hacer otra cosa más que hacer lo que sé, que no es gran cosa. Así que de nuevo vuelvo a Jaén y, como siempre, siento una emoción profunda, como si cada vez fuera la primera. En Jaén hice mis primeros amigos, algunos de los cuales, como digo, están aquí, y como escribió Séneca, medio paisano nuestro, como se sabe, nada hay que deleite tanto el ánimo como una fiel amistad. Estoy de acuerdo con Séneca. No diré que Séneca está de acuerdo conmigo, por un poquito de respeto. En Jaén viví varios años, bastantes años, estudié en el instituto con beca y presidí el Club Olimpo, algunos acordarán,
lo presidí poco antes de marchar a Madrid. Y no hace falta explicar por qué no jugué en el equipo de baloncesto. Cuando vuelvo a Jaén recuerdo al Real Jaén, el de entonces, nada menos que en primera división. Yo de pequeño veía todos los partidos porque entraba gratis con Arregui, el delantero centro, y que una vez fue máximo goleador de las dos divisiones, el noble Arregui, que era amigo de casa. Todavía recuerdo el partido Real Jaén Atlético de Bilbao y aquella arrancada de Gainza, la tengo en la memoria de una manera diáfana, aquella arrancada de Gainza en su última temporada, sin que el noble Cerrillo pudiera alcanzarlo. Fue gol y el Atlético Bilbao ganó 3-1. Aquella temporada, la primera del Jaén en primera división, descendió con 27 puntos, es decir, lo que entonces eran 3 negativos. No se había dado nunca y no se volvió a dar. El Jaén es el único equipo de España que descendió con 27 puntos. Escribió Larra que cada siglo tiene sus verdades. ¿Cuál es la verdad del siglo actual? Si miramos hacia Palestina, su necesidad de paz. Si miramos hacia África, la vida, la supervivencia. Si miramos a la América hispana, su identidad. Sé que esta selección es discutible, pero no anda lejos de ser certera. Ahora bien, ¿hay una verdad que convenga en general a todos? Solo hay una, y expresada con una palabra: dignidad. No hay sorpresa, por tanto, si identificamos en la dignidad la palabra estrella de la Constitución española vigente. En ello coincide la doctrina científica y jurisprudencial, lo cual es razón suficiente para cifrar en ella el norte de la presente reflexión y le dediquemos toda la atención que merece, pero su amplio brillo hiere a veces la mirada y por eso conviene ir paso a paso. Busquen la palabra dignidad en el diccionario, no ahora. Y tanto da el de la Academia de la Lengua como el de María Moliner. En ambos, que yo los manejo con frecuencia, la dignidad ocupa una columna entera. Algunas de sus acepciones harán acto de presencia aquí en la noche de hoy. También saldrá a relucir la palabra condición, que, igual que dignidad, también es polisémica, por lo que le ocurre lo mismo que a dignidad, también ocupa mucho espacio en los dos diccionarios citados. Como en esta noble aula abunda la juventud, no todos los presentes, añadiré que no todos los presentes habrán oído hablar de algo que antes era muy frecuente en nuestra tierra y que ahora se va perdiendo, salvo acaso en pueblos pequeños. Aquí en Andalucía era frecuente escuchar a una madre decir a su hijo después de una travesura: anda, anda, que tienes mala condición. Dicho ante el cual no cabe sino sonreír, porque la mayor descalificación posible está dicha con todo el cariño materno y seguida de un beso. Esa acepción de la palabra condición yo no la he oído nada más que en Andalucía. Me disculparán ustedes si encuentran en mis palabras más preguntas que respuestas. Es lo propio de un asunto tan escurridizo e inaprehensible como es la dignidad. Aún así, espero que entre pregunta y pregunta vayan apareciendo las ideas que quiero sugerir y no se vea en ellas intención capciosa alguna. ¿Es posible o lógico preguntarse por la secuencia de los valores constitucionales a partir de uno de ellos? Dando como aceptable una respuesta positiva, ¿cuál sería el valor fontanal del cual emanan los demás valores? Lo dejamos así en suspenso, pero acudiremos a ello. En mi intervención, ya que no original, intentaré ser discreto,
porque, como dijo Gracián, la discreción en el hablar importa más que la elocuencia. Si iniciamos nuestra reflexión apoyándonos en el texto constitucional vigente, nos encontraremos sumidos en una notable paradoja. El constituyente español cifró en 4 los valores superiores del ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Elenco en el que podemos identificar más el oportunismo político que el ajuste axiológico. Cualquier observador que no se sienta impresionado por la urgencia y la conveniencia políticas bajo las que el constituyente hizo su obra, detectará en la opción de la Corte Constituyente un claro oportunismo político, propiciado por la circunstancia que persiguió la escritura del texto fundamental. Sin elucubrar demasiado, cabe dudar de la entidad axiológica del pluralismo político, que figura en el artículo 1, al menos en comparación con otros conceptos de mayor entidad, como la unidad, incluida en el artículo 2, y la dignidad, desplazada nada menos que al artículo 10 de la Constitución, dentro ya de un título diferente. El pluralismo político, dice la Constitución española en el precepto que abre articulado, es un valor superior del ordenamiento jurídico. Los demás pluralismos no, ni el étnico, ni el lingüístico, ni el ideológico, ni el religioso, ni el científico, ni el cultural, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ninguno de estos pluralismos es mencionado ni aun como simple valor, no ya como valor superior. Solamente del pluralismo político lo dice la Constitución española, calificándolo además como valor superior del ordenamiento jurídico. ¿Significa eso que los demás pluralismos son de un nivel axiológico inferior? ¿O se trata simplemente de que el poder constituyente aún no ha dado tal paso? Resulta evidente que las circunstancias de la transición política española y del correspondiente proceso constituyente aconsejaron tal decisión, que es errónea en lo que tiene de incompleta. Resulta obvio que el constituyente no podía ser exhaustivo en la mención de los posibles pluralismos, pero podía haber estado objetivamente algo más acertado. Extrañeza mucho mayor que la mencionada es la que suscitó desde el primer momento el desplazamiento de la dignidad fuera del título preliminar, dicho sea como pacífica, aunque heterodoxa, corrección de la Constitución. En efecto, según la unánime o casi unánime doctrina científica y jurisprudencial, la palabra estrella de la Constitución española vigente es dignidad, unánimemente considerada como valor superior y aun como el superior a todos, si bien esta última afirmación es menos unánime y desde luego no se encuentra en la Constitución. Sorprende, por tanto, su ubicación fuera del título preliminar y separada de los valores que la propia Constitución califica como superiores. Error del constituyente que la doctrina jurisprudencial y la científica han intentado corregir desde el primer momento, aunque algunos argumentos empleados en ello pueden parecer un tanto forzados. Tras la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, se promovió un acuerdo para proceder a la redacción de una Declaración Universal de Derechos, y algunos de los estados decidieron aprobar o renovar sus leyes supremas, operaciones en las que dedicaron al valor dignidad una atención preferente. Veámoslo con algún detalle. La dignidad es un valor que ha hecho su aparición en textos jurídicos importantes después de la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, pero no en todos, como tampoco en aquellos que han mantenido textos suyos anteriores sin modificación ninguna después de la guerra. Así es, desde luego, en el constitucionalismo inglés, que podía haber añadido a sus textos históricos uno nuevo, pero no lo hizo, acaso por entender los partidos que vertebraban y vertebran la política inglesa, que estaba bien servida con los textos históricos. La vigente Constitución francesa, fechada en 1958,
es parca en palabras, pero afirma con una gran economía expresiva la integración en su seno de la histórica Declaración Revolucionaria de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, confirmada ampliamente por el preámbulo de la Constitución de 1946 de la Cuarta República, el cual preámbulo reconoce ampliamente los derechos sociales y económicos, incluyendo en ellos expresamente a la mujer. Es la primera vez que se acordaba una Constitución de la mujer. Declara asimismo que las nuevas instituciones están fundadas en el ideal común de libertad, igualdad y fraternidad y concebidas para favorecer su evolución democrática. El artículo 2 define a Francia como república indivisible, laica, democrática y social, que asegura la igualdad ante la ley sin distinción de origen, raza o religión, así como el respeto de todas las creencias. He aquí una primera enseñanza. Para que un régimen político sea respetuoso o incluso defensor activo de un valor, y por lo tanto también de la dignidad humana, no es necesario que esta palabra figure en el texto constitucional. Más necesario, incluso imprescindible, es, primero, que los poderes públicos interpreten que la dignidad es un valor ínsito en el régimen democrático y en las personas, y segundo, que así lo interpreten también los tribunales de justicia. Este argumento vale igualmente en sentido contrario. No por estar reconocida la dignidad de la persona en un texto constitucional estamos en presencia de un régimen democrático, respetuoso o defensor de dicho valor, sino que debe haber correspondencia efectiva entre el régimen jurídicamente proclamado y el realmente practicado por el poder público y vivido o soportado en el país. Consiguientemente, la dignidad, e igual cabe decir, como digo, de otros valores, se dirime en la vida del país, en el respeto y en la promoción real y efectiva que le dispensan los poderes públicos, así como los tribunales de justicia, como la redacción de una Declaración Universal de Derechos fue confiada a juristas destacados de los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial, tarea en la que se esperaba alcanzar unanimidad, vana aspiración en un principio, puesto que los juristas de países que por aquel entonces estaban alineados con la Unión Soviética se mostraban muy renuentes a incorporar en el texto algunas frases, criterios o principios muy dispares con su ideología. Finalmente, sin embargo, se logró el acuerdo con un texto que, a cambio de otros retoques, aparecía incluida la palabra dignidad y reza del siguiente tenor literal: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. De este modo, desapareció del texto la referencia a la naturaleza como origen de los derechos, porque se prestaba a interpretaciones en las que no todos estaban conformes. La Constitución alemana, artículo 1, ordena la protección de la dignidad humana y la vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, con la siguiente mención explícita en su apartado 1: la dignidad humana es inviolable. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. A su vez, la Constitución italiana hace en el artículo 3 una muy explícita declaración de la dignidad. Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas o condiciones personales o sociales. Es competencia de la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impida el pleno desarrollo de la personalidad humana. Ahora bien, no por estar reconocida la dignidad en un texto constitucional estamos en presencia de un régimen democrático o defensor de dicho valor. Como solemos decir los profesores de Derecho Constitucional, la interpretación correcta de un texto constitucional debe sostenerse en la correspondencia efectiva
entre el régimen jurídicamente proclamado y el realmente practicado por el poder público y vivido en el país. Consiguientemente, la dignidad, e igual cabe decir de otros valores, no es una mera palabra, sino que se concreta en los derechos, incluidos los sociales y económicos, en el respeto y promoción reales y efectivos que le dispensen los poderes públicos y en su efectividad en los tribunales de justicia. Pasemos a ver la naturaleza jurídica de la dignidad. A partir de ahora jugaremos con el idioma, lo cual no deja de tener su aquel en una reunión de andaluces. Conforme a la Constitución española, al heredero de la corona le corresponde la dignidad de príncipe de Asturias, en tanto que el rey tiene el título de rey de España, artículos 57.2, 56.2. O sea, uno tiene dignidad y otro tiene título. Como no podemos interpretar que el que tiene título no tenga dignidad y el que tiene dignidad no tenga título, hemos de aceptar que las expresiones dignidad y título están utilizadas con significados similares. Entonces la dignidad consiste en un título y comporta un tratamiento, unos honores, un lugar en el protocolo nacional, etc. Con alguna frecuencia leemos u oímos que alguien está revestido de la dignidad cardenalicia. Dígase lo mismo que hemos dicho con el heredero de la corona. Esa dignidad, por razón del cargo, añade algo a la dignidad que su titular tiene por ser persona. La dignidad de una persona por razón del cargo público es una distinción. Es decir, se quiere distinguir jurídica y socialmente por los servicios prestados a la sociedad, por los que se espera que preste, o bien por su protagonismo en un importante suceso. La persona distinguida pasa a ser distinta de las demás, como la propia palabra indica. Me permito recordarme a mí mismo que distinguida y distinta son dos participios pasivos del verbo distinguir. Tienen la misma raíz, aunque con matices diferentes. Por eso el ordenamiento trata a esa persona de modo especial, sin perjuicio, al parecer, de la igualdad ordenada por el artículo 14 de la Constitución. Cuando un ciudadano insulta a otro y es condenado por injurias, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Las buenas maneras, el civismo, el decoro de la familia, su dignidad? ¿Cuál de ellos? Ciertamente la dignidad no está jurídicamente considerada como derecho fundamental en la Constitución española, porque, craso error, no viene tratada así en el texto constitucional. A mi juicio, eso acaso pudiera superarse mediante la interpretación, pero no se hace. Todos los derechos son jurídicamente renunciables, incluso la vida, pero no la dignidad. Es así porque no se puede renunciar a la condición humana. Recuerdo la expresión que cité al principio. No se puede renunciar a lo que es uno, es decir, a la condición humana, aunque a algunos parece que lo intentan. De nuevo, hacemos intervenir aquí la condición humana, cuyo significado ya conocemos. Unamuno escribió un ensayo sobre la condición humana, aunque no es lo mejor que escribió. Los valores que estamos considerando, de libertad, igualdad y justicia, o que vamos a considerar, han tenido su entrada en la historia como algo que, según se suele decir, han llegado para quedarse. Si bien todavía tienen muchos contradictores, incluso en países más o menos civilizados, debido a tensiones raciales o religiosas. Valgan de momento algunas impresiones personales. No es mal comienzo, creo, asomarnos a la realidad viva de la sociedad y tomar nota del uso que se hace en ella del término dignidad y sus allegados, porque la teoría que buscamos no debe separarse mucho de su ser, de su uso social, incluidos algunos datos que nos presta el lenguaje jurídico oficial. Presto a ello, y a ello vamos, leo
que la dignidad es, y así lo dice el artículo 10.1 de la Constitución española, fundamento del orden político. Leo en alguna sentencia del Tribunal Constitucional que la dignidad es un valor. La Constitución española no lo califica así, pero sí la doctrina científica y jurisprudencial, y yo estoy de acuerdo, pero en la Constitución no consta. Oigo o leo, y es de agradecer, que debo tener cuidado con la dignidad a la hora de argumentar jurídicamente porque se presta a una utilización poco jurídica, y eso seguramente tendremos ocasión de verlo. Finalmente, cuando se habla de la dignidad de los primates y aún de otros seres vivientes, como se hace cada día más, puede que lo acepte también, pero no soy insensible a unas diferencias que son fácilmente observables. Serán dignos, o lo son, decididamente, no es esa la cuestión que me interesa ahora, pero lo son de modo diferente a la persona humana, si bien en algunos de ellos ese modo nos resulta bastante cercano. Claro que también habría que hacer distinciones con los humanos, pues no todos son o han sido de la misma condición, valga la palabra de nuevo. ¿Se puede decir de Hitler, de Stalin o de un asesino en serie que son tan dignos como Juan XXIII, como mis padres o los padres de cualquiera de ustedes? ¿Cabe entonces hacer distinciones o debe la teoría prescindir de ellas? La dignidad humana tiene límites por arriba y por abajo. Por arriba, la persona humana tiene claras limitaciones propias de su entidad corporal. Por abajo no se la puede confundir, ni siquiera comparar con los seres con los que convivimos, sean animales o plantas. Muchas son las preguntas que he hecho, demasiadas quizá, pero falta una pregunta cuya respuesta acaso sea decisiva y para la que tampoco parece fácil hacer un adelanto. ¿Hay personas indignas? Cada cual que piense la respuesta. Asisto a una celebración religiosa y vuelvo a oír «yo no soy digno». Después leo en la prensa política más acerada que tal o cual persona resulta indigna de ocupar este o aquel cargo. ¿En qué quedamos? Me refugio entonces en la Constitución, pero leo en ella que el príncipe heredero tiene desde su nacimiento la dignidad de príncipe de Asturias. En fin, mi pregunta o contribución, nada maliciosa y que no exige una respuesta inmediata, es si resulta posible poner un poco de orden en lo dicho hasta aquí. A veces, la dignidad coincide con el buen sentido. Lo digo recordando a Séneca, que escribió en sus tratados morales lo siguiente. Es una anécdota que cuenta Séneca de un compadre suyo. Huyósele a Diógenes un solo esclavo que tenía, llamado Manes, y habiendo sabido dónde estaba, no hizo diligencia en recobrarlo, pues parecería cosa torpe que pudiendo Manes vivir sin Diógenes, no pudiera Diógenes vivir sin Manes. Menuda lección. La dignidad es o se tiene, es algo que se tiene o algo que existe. Las personas somos dignas o tenemos dignidad, que no es lo mismo ser que tener. Si somos dignas por ser personas, estaríamos ante la dignidad ontológica que se conserva siempre, incluso después del muerto, aunque sea de modo diferente. Si es una distinción que el ordenamiento dispensa a una persona por razón del cargo desempeñado, desaparece después de su cese en el cargo o la conserva. A Juan Carlos I se le ha reconocido el tratamiento de majestad después de su abdicación, pero no siempre sucede así. En cuanto a la igualdad, no siempre es pertinente que haya estricta igualdad aritmética en todo, porque la igualdad, en términos jurídicos, incluye las diferencias y las deferencias, las que sean justas, claro. Basta con recordar su clásica definición como
tratamiento igual de los iguales y desigual de los desiguales. Pronto hará un siglo de la publicación del libro Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. En su presentación se advertía, mi padre lo compró y todavía lo tengo yo en casa, en su presentación se advertía que el libro no contenía 1000 poesías, pero sí eran las mejores o estaban entre las mejores. Tampoco yo voy a formular 1000 preguntas y tampoco puedo decir que sean las mejores, pero entiendo que son pertinentes. ¿Qué es la dignidad? ¿Un valor? ¿Un derecho? ¿La libertad vista de otro modo? ¿La igualdad vista de otro modo? ¿Nada? ¿La síntesis de los valores humanos? Quizá. ¿Una mentira de curas y predicadores? ¿Un engaño de políticos progresistas? ¿El último tren de los conservadores? ¿Con qué valores y actitudes podemos relacionar la dignidad si queremos aprender qué es realmente? ¿Con la prudencia, con la justicia o al menos con el sentido de la justicia, con el honor o el sentido del honor, con el desinterés por lo material o económico? ¿Por qué las personas somos dignas? Porque sí, porque hay costumbre de creerlo y de decirlo así, porque así son o somos más fácilmente gobernables, porque es lo que piensa la mayoría, porque es conveniente. ¿Es igual la dignidad de una persona que la de otra? Recordemos los ejemplos de Hitler y nuestros padres, pero no nos dejemos impresionar por los ejemplos. Se puede cuantificar la dignidad, esto es, se puede tener más o menos dignidad, un trozo de dignidad o un porcentaje de ella. ¿Qué decir cuando una persona se siente herida en su dignidad por algo que a otra le trae sin cuidado? ¿Es entonces la dignidad un concepto relativo con el que cada cual se vale a su manera? ¿Tiene la dignidad un concepto, un contenido positivo, por ejemplo, la autoestima? Pero, ¿hay diferencias de dignidad entre las personas? ¿Unas son más dignas que otras? En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué sentido lo sería? ¿Y el honor? ¿Qué decir de honor? ¿Qué relación existe entre el honor y la dignidad? ¿Son iguales? ¿Uno procede del otro o el otro procede del uno? Finalicemos esta página con un apunte castizo. La frase tantas veces oída y acaso pronunciada en alguna ocasión por nosotros mismos, que se dice, usted no sabe con quién está hablando. ¿Tiene algo que ver con la dignidad, en este caso una supuesta dignidad ofendida, o es una simple idiotez de un fanfarrón en apuros? Convengamos en que si la dignidad admite tantos interrogantes y algunos más, resulta sorprendente la ligereza con la que es utilizada, de modo interesado casi siempre, para hacerle significar lo que conviene que signifique, cada vez en beneficio de unos intereses. De una persona se dice que es digna, como también se dice de una vivienda o de un trabajo, vivienda digna, trabajo digno. Es igual la dignidad en un sentido o en otro, en una acepción o en otra, o la dignidad tiene muchas caras. Pero ¿puede una persona ser indigna? O al menos caer en la indignidad. Éticamente no, decididamente no. Jurídicamente sí, decididamente sí. El artículo 756 del Código Civil prevé una situación que permite la desheredación de una persona por motivo de indignidad. Dice así: son incapaces de suceder por causa de indignidad los padres que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus hijos, el que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. En tiempos había más casos de desheredación por indignidad.
eso está desapareciendo, pero no ha desaparecido, está en el Código Civil. Es infrecuente que se produzca, como digo actualmente, pero demos entonces una mirada a los valores clásicos mencionados en la Constitución. ¿La persona es libre o tiene libertad? No es lo mismo ser que tener. ¿La igualdad existe por sí misma o es algo que se tiene o se aspira a ella y se alcanza o no se alcanza? ¿La justicia existe como tal? ¿Las personas son o somos justas? ¿O la justicia es un ideal inalcanzable? O más bien, en el valor justicia se reconoce al Estado y éste la dispensa y a los ciudadanos. En fin, la seguridad existe o se tiene. Las personas tienen seguridad o la dispensa el Estado. Como se puede apreciar, a las anteriores interrogaciones no les corresponde siempre la misma respuesta. Pero ¿pueden los tribunales y demás operadores jurídicos aplicar cada vez un test de dignidad diferente según la persona supuestamente ofendida? ¿Tan variable puede ser? ¿Y ese respeto que uno exige o espera recibir de su dignidad se reclama simplemente porque se es persona, o más bien en cuanto se es fulano de tal, con un historial, títulos académicos, títulos nobiliarios, etc.? Llegado a este punto, nos podemos preguntar, como se decía en los antiguos libros de texto, que la definición o de la asignatura no debía estar en la primera página, sino en la última, después de haberla cursado. Pues aquí digo que es la dignidad, es un bien jurídicamente protegido, lo es sin duda. ¿O acaso se identifica la dignidad de una persona a través de o a partir de el sentimiento que tiene de su propio honor? ¿Son diferentes la dignidad y el honor? ¿La dignidad deriva del honor o no? ¿O son distintos y cada uno marcha por su lado? Dejo la pregunta en el aire porque no deja de ser interesante por si hay en el coloquio hay alguna aportación. Resulta evidente que como idea matemática que es... Me he pasado de línea. Bueno, pues salto. ¿Cuál es la ciencia en la que deben basarse el estudio de la dignidad? ¿Es la ética, el derecho, la sociología, la ciencia política, relaciones públicas, todas ellas o ninguna quizá? Vayamos ahora a la clásica pregunta de manual. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la dignidad? El Tribunal Constitucional Federal de Alemania entiende que la Constitución asume la intangibilidad de la dignidad personal y el deber del Estado de evitar que sufra esa persona lesiones por parte de los poderes públicos y también por parte de terceros particulares. En cambio, el Tribunal Constitucional Español, ateniéndose al texto constitucional, no la considera un derecho fundamental, arguyendo, con alguna razón sin duda, o con mucha razón, que la dignidad no está entre los valores que define la Constitución como tal. Pero podría caber una interpretación. Bueno, parece esto algo complicado para explicarlo a estudiantes de una facultad de Derecho. Hay que ver lo que se dice cuando no se quiere decir algo. Decir que la dignidad es un mínimo vital y de cierta calidad mínima de la vida, además de un elemento de algunos derechos subjetivos, eso es perderse en las denominaciones o las definiciones que he dicho. Bajemos a pie de calle. Cuando un ciudadano insulta a otro y es condenado por injurias, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Las buenas maneras, el civismo, el decoro de la familia, su honor o su dignidad?
Sin duda es su dignidad, pero los otros conceptos no le andan lejanos. La dignidad es inherente a la persona, por eso es irrenunciable. Consulto el diccionario. Dignidad, cualidad de las personas por las que son sensibles a las ofensas, desprecios, humillaciones o faltas de consideración. Significa también decencia, decoro, propia estimación, honor, honra, respetabilidad, nobleza, etcétera, etcétera. Media página del diccionario. Es una de las palabras que tiene más significado y no siempre convergente en el diccionario de la Real Academia. La palabra digno, digna, se aplica a las personas y a sus palabras y actos merecedores de ello. Pero significa también que es proporcionado al mérito, es digno de tal recompensa, es porque es proporcionado al mérito de la persona. Se aplica igualmente al que obra, al que habla y al que se comporta de una manera que merece el respeto y la estimación propia y la de los demás. También a quien no comete actos que degradan o avergüenzan, al que no se humilla y no tolera que lo humillen. Solemos decir entonces, se ha puesto muy digno, ese se ha puesto muy digno. Hace 25 siglos, Aristóteles escribió sabiamente en su obra La Política, o Política, las leyes deben ser hechas para las constituciones y no las constituciones para las leyes. Y quien quiera entender, que entienda. Las personas en su vida comunitaria respetan unos valores bien porque se identifican con ellos, bien porque entienden cívicamente que de tal respeto colectivo depende la suerte de la comunidad y de los individuos que la integran. Lo que constituye un daño real no es la desigualdad, es la dependencia. Lo dice Voltaire, lo dijo Voltaire hace 2 siglos y medio. Y termino con unas palabras de don Antonio Machado el Bueno. No he dudado nunca de la dignidad del hombre. Nadie es más que nadie, como se dice por tierras de Castilla, también en la nuestra se dice. Por mucho que valga un hombre, continúa, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Muchas gracias.